Tras algunos meses, tras un mes aproximadamente de ausencia, donde estuvimos hablando de Black Knight y demás, hoy pues ya toca el turno al próximo evento a salir, y esto le llamaremos estos videos Road to Flashpoint o Rumbo a Flashpoint, Camino a Flashpoint. Flashpoint, bueno, realmente es un cómic que deben de tener. Es el cómic que marca un antes y un después en DC Comics. No porque sea una gran obra maestra, sino porque realmente, literalmente, marca un antes y un después. No les voy a decir más, pero prácticamente a raíz de Flashpoint tenemos todas estas series del New 52. Básicamente, bueno, cabe aclarar que ya más después vamos a hablar a detalle la crítica general del cómic, ya cuando lo tenga en mis manos, y sobre todo que lo lea. Vamos a hablar previo a esto de algunos personajes de Flashpoint. Digo que este va a ser uno de los últimos videos. Vamos a hablar de la Speed Force, vamos a hablar de los velocistas. Ahorita vamos a hablar de lectura recomendada y bajo qué contexto está Flashpoint en el universo DC en su momento, que fue hace más o menos un poco más de un año, en el 2011, que se publicó Flashpoint en Estados Unidos. Bueno, Flashpoint, básicamente, también vamos a hablar de la lectura recomendada, cabe aclarar, y más o menos una explicación de qué es Flashpoint. Flashpoint básicamente no es ni un Elseworld, ¿sí? O un what if, como lo llaman en Marvel, ni es tampoco un universo alterno. Es el mismo universo DC que por alguna razón fue alterado. No sabemos cómo se alteró, ni mucho menos, ni qué consecuencias traerá esto. Muy parecido, sobre todo a la gente que tuvo la oportunidad de leer Age of Apocalypse de Marvel, es muy parecido ese contexto. De hecho marca 4 primicias principales, esto que es Flashpoint, o que DC lo marcó hace unos años como las primicias principales del cómic, que posteriormente, bueno, se van descubriendo. La primera primicia que lanzaron en aquellos tiempos fue: han experimentado con él en un laboratorio durante años. Y nuestra duda viene a continuación. Bueno, como es una historia alterada del universo DC que conocemos, esta duda que nos hacen pensar que han experimentado con él en un laboratorio durante años, simplemente lo que yo entiendo ahí es o que nos hablan de Superman o de John Jones. Los que ya leyeron el cómic en su versión americana ya deben de saber la respuesta, yo ya lo sé, pero bueno, es muy padre generar este hype, ¿no? Y bueno, otro que es el más obvio, yo creo, de todos, que es: su matrimonio fue organizado para evitar la guerra. Obviamente se refiere a Wonder Woman y Aquaman, que prácticamente tienen que sean, digamos que los miembros reales del universo DC, de la Justice League. Y bueno, otra que es una pregunta es: ¿dónde está su anillo? Y mi duda aquí es: ¿cuál anillo? ¿El de Green Lantern o el de Flash? Porque hay que recordar que Flash tiene su anillo, y en los previews que vimos, o en el video que vieron por aquí en el preview, el video en el teaser, hay un preview donde Flash busca su traje y le sale el del profesor Zoom. Otra de las premisas es: pasa los días dirigiendo los casinos Wayne. Esta primicia que soltó DC, bueno, pues nos hacía un poco dudar de quién sería Batman, qué pasaría o por qué tomaría esta actitud. Ya después nos desenvolvería un poco quién sería, por qué nos diría esto. Y bueno, otra de las premisas es: la nave nunca se estrelló. ¿Cuál nave? ¿La de Avin Sur o la de Kal-El? Esa es una de las dudas principales. Después nos sorteó otras cuestiones, más bien unas preguntas que solamente las arrojaba con un símbolo, y una de las preguntas era: ¿por qué llegó o cuándo llegó a ser Cyborg el protector de la verdad y justicia del estilo de vida americano? Entonces ahí nuestra duda es: ¿y Superman dónde está? ¿Dónde está Superman en Flashpoint? Eso es bien importante preguntárselo, y cómo lo van a resolver. Otra de las dudas es: ¿por qué es Citizen Cold el héroe más grande de Central City? Y al hablar de Citizen Cold no suena a Capitán Cold, enemigo de Flash. Y entonces ahí la duda es: ¿dónde está Flash? ¿Es el protagonista? Entonces ya se vuelve un poco más compleja la duda. Y por supuesto, ¿quién es Top Secret?
qué es Top Secret o por qué está en Top Secret, y obviamente nos mandan una S con el símbolo de Superman, que nos hace pensar que con él es el con el que han experimentado durante años. Entonces es bastante interesante Flashpoint. Ahora, ¿en qué contexto se ubica Flashpoint en cuestión editorial? Bueno, Flashpoint, aquí en México lamentablemente Televisa pues yo de hecho tuve un video donde yo decía que estaban haciendo las cosas bien en DC, pero luego en el lapso de 4 o 5 meses se han venido una avalancha de cosas, no nada más en DC sino también en Marvel, donde están haciendo muy malas cosas. Un claro ejemplo aquí en México, bueno, aquí en DC fue Black Knight no acomodarlo en orden de lectura. Desde mi punto de vista eso fue una muy mala decisión editorial. Entre otras cosas, por ahí andan diciendo que el Flash número 4 no está bien traducido, etcétera, y muchas cosas más. No sabemos qué es lo que está pasando en Televisa. En Marvel están cometiendo todavía muchos más errores. Entonces, lo que nosotros aquí, el detalle es que tuvimos Black Knight ya, y sigue Brightest Day, pero teniendo una política de solamente sacar Definitive cada 3 meses. Entonces, lo ideal sería Black Knight, Brightest Day y por último Flashpoint, ¿sí? Desde mi punto de vista también deben de sacar el regreso de Bruce Wayne, porque bueno, hay que recordar que con Beat vimos Crisis Final, donde supuestamente Batman murió, que realmente no murió, sino que fue transportado en el tiempo. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, fue transportado en el tiempo. Lo que se ve en Crisis Final es el cuerpo de un clon, etcétera, etcétera. Sí, algo que ya debemos masticar. Pero hay un regreso de Bruce Wayne, que es está el regreso de Bruce Wayne. Ya después sigue Brightest Day, o Brightest Day y el regreso de Bruce Wayne van a la par. Y a raíz de Brightest Day, con ciertos eventos de Brightest Day, se genera Flashpoint. Sobre todo, ahorita les voy a dar la lectura recomendada. Entonces Flashpoint ahí termina Flashpoint. De Flashpoint empiezan estos números 1 que apenas vamos a ver, que estamos viendo en México, que vimos en el mes de septiembre, o de agosto, perdón, y que estamos siguiendo actualmente, que ya ven los números 4, pero bueno, hasta ahí es rescatable, ¿no? Que nos traigan Flashpoint. Y de nuevo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Televisa a lo mejor no tenía la obligación de sacar Flashpoint, yo creo que sí, pero pues veamos cómo lo hace, qué es lo que va a traer el cómic, que es un Definitive, es un libro más cortito. Yo creo que nada más va a traer los 5 números. Si acaso llegase a traer un preview, el preview que fue del Free Comic Book Day, de unas 8 páginas aproximadamente. Entonces vamos a ver qué es lo que viene en este Definitive. No creo que traiga ningún tie-in. Mucha gente está diciendo por ahí que quiere el tie-in de Batman. Es muy bueno, es el mejor tie-in. Más sin embargo, para el contexto, yo creo que también sería bueno que trajeran el de Superman y el de Wonder Woman. Perdón, el de Aquaman y el de Wonder Woman. La lectura recomendada para Flashpoint, pues no nos vamos a ir tan lejos, porque vamos a hacer un video del profesor Zoom, para que más o menos den una idea de quién es o el Flash Reverso, como también se le conoce. Y vamos a ver Flash Reverso, el original, no el que salió con Barry. Yo creo que primero hay que leer Crisis Final, porque ahí es donde vemos cómo reaparece Barry Allen. Si tú te quedaste en los 90s y te quedaste con que Wally West era el Flash, entonces pues no. Si te quedaste en la época de Beat, pues no. Resulta que en Crisis Final llega Barry Allen. Muchos dicen Barry Allen hubiera seguido muerto, pero bueno, es onda de cada quien. Hay que leer Crisis Final. Realmente es una historia muy abstracta, muy difícil de comprender. Entonces, si no te quieres quebrar mucho la cabeza, y si tu onda es de ver golpes, y que te guste ver los golpes y explosiones y cosas así en los cómics, que es muy válido, pues no leas Crisis Final, porque es un poquito difícil de comprender. No digo que no lo vayan a entender, pero a lo mejor no les va a gustar tanto. Sí, pues, escrita por Grant Morrison, es un tipo que realmente no le gusta dibujar mucho golpe, sino mucha más teoría. Después de Green Lantern Rebirth, Crisis Final, hay que leer Flash Rebirth. Sí, también Flash tuvo su Rebirth, y escrito por Jeff Jones.
en el año por ahí, más o menos, en las épocas de Blackest Night, casi a la par salió Flash Rebirth, se les atrasó un poquito, entonces realmente era Flash Rebirth y después Blackest Night, pero bueno, por diferentes cuestiones no se pudo. Es un muy buen cómic, son 6 números donde nos explican un poquito por qué volvió Flash y por qué volvió también el Flash Reverso. Después les recomiendo leer el tie-in de Blackest Night de Flash, donde Flash te hace un Blue Lantern. Está muy interesante, donde también nos explican cosas de este tipo que es el Flash Reverso. Y por último, The Road to Flashpoint, que es ni más ni menos que el Flash volumen 4 del 8 al número 13, que ahí es donde cortó la serie. Yo les recomendaría que leyeran desde el 1, más o menos para entender de qué va la cosa. Entonces ahí vemos el Flash del 8 al 13. Tie-ins Flash tuvo exagerados. Yo creo que después de Flashpoint tuvo exageradamente tie-ins. Yo creo que ya saliendo vamos a hablar de esos tie-ins, de los que no salieron, cuáles valdrán la pena y cuáles no. Entonces digamos que básicamente son 4 lecturas recomendadas. Crisis Final, Flash Rebirth, Blackest Night The Flash y The Road to Flashpoint o Flash volumen 4 del 8 al 13, o desde el 1 se los recomiendo. Entonces es una historia muy interesante. Todo Flash Rebirth y The Flash el volumen 4, todo es escrito por Jeff Jones, así que, y dibujado por Francis Manapul, que en lo personal se está convirtiendo en uno de mis dibujantes favoritos. Muy recomendable este cómic. Donde, por cierto, en Flash, en Road to Flashpoint hay un personaje muy interesante que es un velocista sin que no corre, sino que tiene una moto. Y a mí me gustó mucho ese personaje. Lamentablemente en Flashpoint ya no lo vimos. Muy buena la historia. Sobre todo la de Flash Rebirth se la recomiendo bastante. Y Blackest Night Flash es, yo creo que uno de los mejores tie-ins que hay. Bueno, espero que les haya gustado. A lo mejor era un tema chiquito y lo extendí mucho, pero espero les guste. Vamos a estar hablando de la Speed Force, velocistas del universo DC. Vamos a estar hablando de ¿qué más? El contexto, bueno, ya lo hablamos hoy. Y bueno, vamos a ver de qué más se nos ocurre hablar rumbo a Flash. Si tienen dudas de Flash, por aquí anda un video de la historia editorial de Flash. Se los recomiendo bastante. Y como dicen por ahí, todo va a cambiar en un Flash.